Muy bien, y antes de compartir la palabra del Señor, por lo general hacemos algo en la iglesia que hoy no lo hicimos al principio de entrada. ¿Quién se acuerda qué no hicimos? No nos saludamos. Entonces, lo invito a que si tiene el deseo, y si no lo tiene, que lo pueda conseguir, que podamos saludarnos, salude el que tiene atrás, al costado, al otro costado. Podamos saludarnos un poco antes de compartir la palabra del Señor. Muy bien, al principio como que no nos animamos, pero después no paramos. Bien, vamos ahora sí a compartir la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para transmitirnos. Un poco al pensar lo que nos ocurrió en esta semana, lo que nos pasó, lo que nos conmovió en esta semana, eh, quería un poco decir cuáles son algunas reflexiones y algunas reflexiones que tienen que ver en cuanto al dolor. Y el título del mensaje tiene que ver con una perspectiva de Dios frente al dolor. Una perspectiva de Dios frente al dolor. Frente al dolor podemos dar diferentes respuestas y acercarnos de diferentes maneras. Algunas son acertadas y otras no tienen nada que ver con lo que por ahí la Biblia nos enseña. Pero son acercamientos que tenemos frente a Él y nosotros tenemos que tratar de ver o de establecer no un solo criterio, sino de tener justamente una mirada, un panorama más global frente al dolor, porque situaciones como las que nos ocurren y las que nos van a seguir ocurriendo no tienen una explicación fácil, no son de una explicación sencilla. Y nosotros encontramos a veces que hay gente que resuelve las ideas del dolor desde diferentes lugares. Una de las maneras de resolver la pregunta frente al dolor, frente a por qué sufrimos, por qué el Señor permite el sufrimiento, o cuál es el propósito que hay frente al dolor, una de las respuestas a veces que se encuentra es la respuesta de que el dolor es producto sí o sí del pecado. Estás así por lo que hiciste. Estás así por lo mal que te comportaste. Y cuando nosotros tratamos de responder solamente esta mirada es un poco la mirada que tenían los amigos de Job cuando Job estaba padeciendo. Job perdió su casa, perdió sus bienes, perdió a sus hijos, se enfermó. Le ocurrió todo en un lapso de muy poco tiempo y sus amigos estuvieron una semana con él. Y cuando estuvieron en esa semana con él, al principio no dijeron nada, estuvieron tratando de buscar una respuesta y cuando buscaron una respuesta dijeron, seguramente Job, vos sos culpable, por algo te está pasando lo que te está pasando. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, encontramos a los discípulos también un poco con el mismo pensamiento. Cuando van delante de un ciego de nacimiento, preguntan y dicen, ¿quién pecó?
¿Pecó él o pecó sus padres? Ahí en Juan 9, del 1 al 3. Y Jesús le tiene que decir, no fue ni él ni sus padres, sino que él está así para que la obra de Dios sea manifiesta. Es decir, que no todo dolor es producto del pecado. Porque a veces tenemos una mirada retributiva. Me porté mal, entonces me castiga. Y a veces tenemos una mirada más que tiene que ver con otras religiones, como el hinduismo, que plantea la idea de el karma. Por cómo te comportaste tenés una aflicción que te va a suceder en esta vida. Y nosotros no estamos en ese panorama. No toda aflicción es producto del pecado. Algunos lo que hacen para tratar de dar una respuesta frente al dolor es sacar a Dios de la ecuación, excusar a Dios. Decir, bueno, el dolor que nos sucede fue producto de Satanás. Satanás es el que trajo el dolor. La obra del enemigo es la que está surgiendo. Y solamente relacionan el dolor con una obra externa a Dios. Tiene que ser obra del mal y Dios no puede estar involucrado. Esto que nos puede parecer muy natural y que aún nos puede parecer bueno, es verdad que la obra del enemigo está, pero no es verdad que Dios no tenga algo que decirnos en el dolor y no siga siendo soberano en medio de esa situación. Si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, también sacamos a Dios de su soberanía. Y ese es un problema que podemos tener. Sobre todo donde hay pasajes en la Escritura que nos muestran que Dios no solamente permite el dolor, sino que Dios es muchas veces la causa de ese dolor. ¿Usted sabía que hay pasajes en la Biblia en donde muestran que Dios no solamente permite, sino que Dios está detrás y es el causante de ello? Acompáñenme su Biblia para ver 3 pasajes, nada más para mencionar algunos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 38. Dice la palabra del Señor, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? En Amós capítulo 3, versículo 6 dice la palabra del Señor. Amós 3, 6. Mire lo que dice el profeta Amós. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Sucedió una calamidad en la ciudad. El Señor no tuvo nada que ver. ¿No habrá sido el Señor que está también detrás de esta calamidad que ha surgido? Y acompáñenme su Biblia en un pasaje más, en Isaías capítulo 45, versículo 7. Dice, y el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. El Señor está diciendo, yo creo la luz y creo las tinieblas, creo el bienestar y creo también la calamidad. Yo el Señor hago todo esto. Aunque no lo entendamos y aunque no lo podamos explicar,
Dios está en medio del dolor y Dios muchas veces provoca las causas de dolor porque Él sabe cómo está trabajando, porque Él es soberano. No deja de ser soberano. ¿Cuántos tienen un Dios soberano en sus vidas? Por eso la perspectiva o lo que encontramos también en la Biblia es no una explicación frente al dolor. No podemos explicar el por qué. Y cuando nos paremos en una explicación del dolor, va a ser a veces muy difícil encontrarle una explicación y un porqué. Pero sí podemos encontrar una perspectiva de Dios frente al dolor, de este Dios soberano. ¿Cuántos tienen un Dios soberano? Pues un Dios soberano que opera en medio de nuestras vidas, necesitamos tener una perspectiva de este Dios soberano en medio del dolor, como un horizonte, como la mirada completa de una situación. Y yo simplemente quiero señalar algunos aspectos que el apóstol Pablo va a mencionar en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 16 al 27. Romanos 8, del 16 al 27. Dice la palabra del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hay una perspectiva, vuelvo a repetir, no es una explicación sobre el porqué del dolor, sino es una perspectiva, un panorama parcial, pero un panorama al fin, de por qué está el propósito en el dolor, cuál es la perspectiva de Dios en medio del dolor. Y lo primero que podemos decir es que Pablo, antes de mencionar y de abordar el tema del dolor, va a mencionar unos privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Privilegios que hemos recibido en Cristo Jesús. El primer privilegio que hemos recibido, que es un panorama que nos ayuda a ver en medio del dolor, es que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pablo va a decir: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando estamos pasando por momentos de dificultad, de dolor,
La tendencia que podemos tener es a pensar o que Dios nos abandonó, o de que la situación es muy difícil, o que Dios no está obrando. Pero lo que Pablo nos va a señalar como privilegio primario es que Dios nunca deja de ser nuestro Padre y siempre nos acompaña como un Padre en medio de toda situación. Soy un hijo, soy una hija de Dios. Dios es mi Padre. En Cristo Jesús he sido llamado hijo de Dios. Y Dios ha de acompañarme en esa situación. Tengo el privilegio de que Dios está ejerciendo su paternidad sobre mi vida. No estoy solo atravesando el dolor. El Señor, nuestro Padre, está en medio de nosotros. Hablábamos con Ale y un pasaje que inclusive le regalábamos en una taza. Es el Salmo 34, versículo 18, que dice: cerca está el Señor a los quebrantados de corazón. Cerca. Y salva a los de espíritu abatido. Nuestro Padre bueno está cerca de esa circunstancia. No está indiferente, no está distante. Es un Padre que está en medio de esa situación. Lo segundo que vemos es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de esa realidad, de esa paternidad. No es solamente una convicción mental, no es solamente algo que nos animamos con un pensamiento positivo. Es el mismo Espíritu Santo el que nos hace ver que nuestro Padre Celestial está en medio de estas situaciones. La presencia del Espíritu Santo llevándonos, mostrándonos la realidad del Padre en medio de circunstancias difíciles. La tercera verdad que nos dice es que somos coherederos con Cristo. No solamente hemos heredado las promesas que Dios nos ha querido dar, sino que tenemos la misma herencia en Cristo Jesús. En Adán hemos recibido vergüenza y pecado, pero en Cristo hemos recibido perdón y gloria. Y es parte de la herencia que Él nos ha dado. Tenemos un Padre, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, somos coherederos en Cristo. Y hay una condición: si padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Padecer con el Señor. Fíjense cuál es la situación y el panorama. El dolor trae padecimiento, aflicción. Pero yo puedo pasar por una aflicción y por una situación de dolor sin Él. Y sin que esté Él en medio del proceso. O puedo padecer una situación con Él. Y cuando estoy padeciendo una situación con Él, estoy sabiendo que Él justamente está haciendo su obra en medio de mi vida y que juntamente con Él el día de mañana seremos glorificados. Seremos glorificados. La perspectiva y el panorama que tenemos de Dios es que la situación no queda solo en dolor, sino que hay una esperanza mayor. Y esto es lo que el texto va a señalarnos después. Pablo entonces así va a entrar de lleno a hablar en el versículo 18 sobre el dolor. Y fíjense la perspectiva que Pablo tiene, la perspectiva de Dios que tiene en medio de los sufrimientos que se nos pueden presentar. Pablo, la perspectiva que dice es: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es decir, los sufrimientos que vivimos aquí, en esta era presente, los sufrimientos que se han de venir y manifestar, sufrimientos de todo tipo, de toda índole, que se manifiestan sobre nuestra vida. Pablo dice: yo considero algo. Ahí cuando usa el término considerar es como decir: Pablo, lo he pensado muy bien, lo he meditado, lo he puesto en balanza, lo he pensado bien. Y he concluido que estos sufrimientos presentes que se me pueden presentar de diferentes maneras, de un momento a otro,
de un lugar a otro. Una situación que cambia de un momento a otro con una situación de sufrimiento presente. Dice Pablo, esto presente no tiene comparación con la gloria que ha de venir. Pablo no está minimizando nuestros sufrimientos, ni tampoco está dando una explicación de por qué sufrimos. Pero sí Pablo nos está dando una perspectiva mayor de Dios en medio del sufrimiento. La perspectiva mayor de Dios es que yo tengo que tener en medio de la dificultad y del sufrimiento una mirada del reino futuro. Un autor lo dice, la visión que tengo del reino futuro determina el peso de los sufrimientos presentes. La mirada que yo tenga del reino futuro va a determinar cuán pesado es el sufrimiento presente. Si yo no tengo esperanza, si yo no creo justamente en algo más que lo que estoy viviendo aquí ahora, el sufrimiento y el peso es pesado porque no hay esperanza. Pero si yo tengo una mirada de un reino futuro, de que no todo termina acá, sino que yo me aferro a la gloria que ha de venir, a las promesas que el Señor nos ha revelado, y tengo una mirada, una expectativa y una esperanza mayor en esa mirada, entonces los sufrimientos van a ser vistos desde otra mirada. Pablo está poniendo allí y está colocando un término que es el término digno. No son dignos, dice. El término digno allí es un término utilizado del griego clásico y tiene que ver con un elemento de balanza. Es como si Pablo dijera, si yo pongo en la balanza el sufrimiento presente con todas sus características y su peso, y pongo en la balanza las promesas de Dios que Él me ha revelado, de que Él volverá, de que hará un nuevo cielo y una nueva tierra, de que hemos de resucitar juntamente con Él, de que Él venció a la muerte. Si yo pongo en balanza todas esas promesas, la balanza se va de este lugar y no tiene comparación con esto. Por eso Pablo va a decir lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Mira, acompáñenme. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Cuando Pablo ve lo que él vive en esta época presente de dolor y de sufrimiento, y él vivió hambre, persecución, desprecio, hambruna, naufragio, un montón de elementos en donde él dice que estaba como derribado pero no destruido. Cuando él pone en la balanza todo ello, él lo llama leve y pasajero. Leve quiere decir que el sufrimiento que está viviendo no tiene una profundidad mucho mayor. Y pasajero quiere decir que su duración es pasajera. Ahora, es leve y pasajera, ¿por qué? Porque si la comparo con lo que ha de venir, lo que estoy viviendo aquí, dice Pablo, es leve y pasajero. ¿A cuántos le cambia la manera de pensar a la hora de afrontar su dolor? ¿A cuántos le cambia? No sé si a usted le cambia. A mí me cambia la manera de pensar. Nos cambia, nos transforma la manera de pensar, porque entonces yo considero y empiezo a tener una esperanza que es mucho mayor. ¿De dónde sacó Pablo esto? ¿De dónde vio Pablo esta realidad? El libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, nos dice dónde lo vio Pablo.
Hebreos 12:2. Dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús, cuando vio la cruz, la soportó esa vergüenza, soportó el padecimiento presente, porque vio el gozo que había detrás de ello, vio el panorama y la perspectiva. En medio del dolor vio a Dios, vio a su Padre, vio la perspectiva que tenía más allá, y enfrentar la cruz, la muerte, el castigo, lo que eso implicaba en cuanto a dolor físico, emocional y aún espiritual de llevar los pecados de cada uno de nosotros, Él lo soportó y lo tomó porque dijo: hay un gozo detrás, hay una gloria mayor, hay un reino eterno, hay una vida eterna. Qué bendición, mis hermanos, cuando nuestra visión del reino futuro está impregnada en nuestros corazones, arraigada mayormente, y nos ayudan a ver que el peso de los sufrimientos, aunque están allí, son leves y son pasajeros, porque el Señor está en medio de nosotros y sus promesas son una realidad en medio de nuestras vidas. Qué bendición. Por eso Pablo va a decir, el segundo punto que va a tocar: el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Pablo va a decir, la creación está esperando, expectante, que lo sea el momento de la revelación de los hijos de Dios. Es decir, sea el momento en que los hijos de Dios se revele ese momento de lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la revelación de los hijos de Dios? Bueno, está hablando Pablo de la segunda venida. Está hablando de ese momento en cuando nuestros cuerpos saldrán de los sepulcros y seremos resucitados. Él dice, la creación está esperando esa manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos creen que la muerte no es el último final? Que habrá una resurrección de nuestra vida. Porque Cristo resucitó y venció a la muerte. Primicia de los que durmieron. Primicia de cada uno de nosotros. Y Pablo va a decir, ese es el anhelo de la creación, porque la creación fue sometida a vanidad. La creación fue sometida a un vaciamiento, a un sinsentido. Es por ahí el pensamiento que tiene por ahí alguien que puede estar afuera. Comemos, dormimos, estamos, pero no hay sentido de vida. Y Pablo va a decir, ese sinsentido de vida, Dios lo permitió, Dios lo estableció, Dios lo sometió, porque quería que en un momento dado hubiese una esperanza mayor. Por eso dice Pablo, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La creación misma ha de ver y de ser manifestada la gloria de Dios. Mis hermanos, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. No solamente hemos de resucitar nosotros, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto lo decía ya Isaías en el capítulo 65. Los versículos 17 y 18. Isaías 65.
17 y 18. Pues he aquí yo creo cielos nuevos y una nueva tierra. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. Porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. He aquí creo cielo nuevo y nueva tierra, un nuevo cosmos. Lo que la caída produjo fue un mundo caído, caído en vanidad, caído en sinsentido, pero Dios lo permite y lo somete a ese mundo, a ese estado, para que en un momento Él cree un nuevo cosmos, una nueva realidad, un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo cuerpo glorificado, una nueva creación que implica todo un entorno nuevo que Dios ha de manifestar, y esa es la promesa que nosotros tenemos. Mientras tanto, ¿qué, mis hermanos? Mientras tanto tenemos que saber que la creación, hasta que llegue ese momento en donde Dios cree todo esto nuevo, la creación gime. Y mire lo que dice el versículo 22 y el versículo 23 del capítulo 8. 22 y 23. Dice: pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Mire lo que enseña la palabra del Señor. La creación está esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, pero la creación en este tiempo y en este momento gime con dolores de parto. Por eso no podemos encontrar explicación al dolor, por eso no es tan fácil las situaciones de dolor, porque la creación misma está gimiendo. Y tantos casos de dolor tan terribles que no sabemos cómo explicar, ni a veces qué hacer, ni a veces cómo orar, porque la creación está gimiendo hasta que el Señor venga, porque está en esa situación de gemir, de dolor. Y es parte de la situación del mundo caído. La situación es, gime como el dolor de parto de una mujer. Hasta que no vuelva el Señor, hasta que no se llegue el Señor y dé a luz la segunda venida del Señor, la creación estará gimiendo en dolor. Pero dice el texto allí algo muy particular. No solamente la creación gime, sino que nosotros también gemimos. El dolor también nos atraviesa a nosotros. Y aunque dice el Pablo en el texto, tenemos la primicia del Espíritu Santo en nuestra vida, eso no significa que no estemos atravesados por el dolor y que no gimamos también espiritualmente, físicamente, emocionalmente, porque también el dolor nos traspasa a nosotros. Es parte de este gemir. Es parte de este gemir. Pero Pablo nos vuelve a recordar que como cristianos tenemos una tensión. Gemimos frente al dolor, pero aguardamos ansiosamente el momento en el que Él vuelva. Aguardo el momento en el que Él vuelva. El cuerpo se va gastando, los dolores y achaques van viniendo, las situaciones se ponen complejas, una bofetada de la vida nos puede alcanzar y gemimos frente a eso. Por eso, como dice la Escritura, lloramos con el que llora, reímos con el que ríe, porque vemos la situación de dolor y allí está. Pero frente al gemido del dolor, tenemos que seguir actuando y haciendo lo mismo, predicando la palabra y estando expectante de que el Señor vuelve. Como cristianos tenemos el dolor de los achaques, el dolor que la vida nos produce, pero al mismo tiempo una expectativa grande de saber, mi Señor
vuelve. Lo que Él ha prometido lo va a hacer. Y ese es el panorama, esa es la perspectiva grande que tenemos frente al dolor. Nuestro Dios regresa y vuelve. Nuestros cuerpos serán glorificados. Esperamos esa promesa de parte del Señor. Por eso, para vivir esta espera hasta que Él vuelva, necesitamos dos características. ¿Lo tengo hasta acá? ¿Está conmigo? ¿Sí? Dos características necesitamos. La primera característica que necesitamos es esperanza. Y la segunda característica que necesitamos es paciencia. ¿Cuántos impacientes hay en esta? Y ahí levantamos la mano todos. Ahí nos ponemos con las dos manos, con los dos pies. Pero mire lo que la palabra nos enseña. Nosotros tenemos que tener paciencia y esperanza. Por eso el versículo 24 dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperanza y paciencia. Ahí cuando habla de esperanza, es un elemento, el término es elpis, y es el deseo de algo que espero en el futuro con la expectativa segura de que va a ocurrir. Esto no es como decir, bueno, ¿sabes qué? Esther, mañana me voy de viaje a España. Bueno, si Dios quiere, veremos, a ver si vas. No es a ver si ocurre, a ver si pasa. No, tenemos la expectativa segura. Es un ancla seguro de nuestra fe. Esperamos que el Señor regrese. Esperamos que Él cumpla sus promesas. Y esa certidumbre, esa esperanza, alimenta nuestra fe. Esa esperanza alimenta nuestra paciencia. No tendremos paciencia si no esperamos en Él. Por eso si nosotros le decimos a algunos, decimos, bueno, ¿sabes qué? Ánimo, hermano, el Señor viene, seguí adelante, buscando de Él. El Señor, bueno, sí, hace 2000 años lo estamos esperando y todavía no vino. Esa manera de concebir la situación no va a producir ninguna paciencia sobre nosotros. Pero si yo digo, ánimo, espero en el Señor. Él viene, es un día más que ha pasado y un día menos de su regreso. Estamos en línea recta esperando que Él vuelva, que Él consuma las cosas hasta su fin. Él ya ha traído la victoria y un día regresará sobre las nubes con autoridad de rey y lo estamos esperando y esperamos que Él venga sobre nosotros. Cuando tengo esta expectativa y esta certidumbre, entonces también tengo la paciencia para poder soportar lo que ocurra. Ser paciente es el término allí hupomoné, que quiere decir particularmente es caminar bajo presión o bajo un peso. Mis hermanos, el mundo pesa, los gemidos del mundo pesan, la caída del mundo es pesado, pero nosotros que tenemos la esperanza de que Él vuelve, seguimos caminando a pesar de ese peso. El peso del dolor puede venir, pero sigo caminando confiado porque creo en las promesas del Señor. La esperanza y la paciencia forman un carácter en nuestra vida y una forma diferente de encarar la vida y de encarar los dolores que la vida nos presente. Es una perspectiva, un panorama, un cuadro pintado donde vemos a Dios de otra manera que otros no lo ven. Hay muchos que están en el sinsentido que el mundo opera, pero nosotros tenemos una esperanza y la paciencia que el Señor nos brinda. Por eso Pablo va a seguir señalando y va a decir, voy a ir
cerrando con estos versículos, de que aguardamos con paciencia, pero el apóstol nos enseña algo y nos dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, gime la creación, gemimos nosotros, pero también gime el Espíritu. El Espíritu gime, producto de la caída que hemos tenido, producto de lo que ha caído el hombre y de las consecuencias del pecado en Adán. El Espíritu gime, pero gime para formar a Cristo en nosotros. Y gime para enseñarnos a orar. Cuando llegan los momentos de dificultad y de dolor, a veces no sabemos ni cómo orar, a veces no tenemos ni ganas de orar, a veces no sabemos ni qué decir, pero el Espíritu Santo está puesto allí para que cuando no sepamos cómo orar ni qué decir, Él gima con gemidos indecibles. Él ruegue con gemidos indecibles. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque su palabra lo señala. No sé cómo son sus gemidos, pero sé que gime con gemidos indecibles. Y transmite eso y dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en medio de nuestras vidas? Intercede, gime con gemidos indecibles, pero al mismo tiempo nos lleva de la mano para que nos conformemos a la voluntad de Dios. Hay una oración en medio de un dolor muy grande que se conformó, que es una oración del Espíritu, que se conformó a la voluntad de Dios. Y es la oración de Jesús en el Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Espíritu es como la plomada que nos indica, acá está la voluntad perfecta, recta de Dios, y nos lleva de la mano para que podamos caminar en ella. El Espíritu está operando en nuestro interior y nos está ayudando a descubrir esta voluntad. Por eso, si yo no sé cuál es la voluntad de Dios en medio del dolor, lo mejor que puedo hacer es orar, buscar y saber que el Espíritu me guiará a conocer la voluntad de Dios en medio del dolor, de la aflicción y de los problemas que surgen. El Espíritu Santo lo hará, porque está allí para interceder en medio de nuestra vida. No es un entrenador que grita desde afuera, dale, dale que podés. Es la obra desde adentro que te va conformando a la imagen de aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén, hermanos. Voy a pedir a los músicos que puedan ir pasando ya. Y vamos a ir cerrando, a ir terminando. Quiero animarte, mi hermano, que el mensaje de hoy pueda darnos ese panorama correcto o esa mirada que no es la única, no es la total ni acabada, pero es una mirada que nos da una perspectiva de cómo Dios está en el dolor. No es lo que te duele ni lo que te pasó la última palabra, sino que Dios está allí trabajando y Dios ha prometido promesas
grandiosas, incomparables, muy grandes. Cuando hablamos de su venida, cuando hablamos de su regreso, cuando hablamos del misterio de que nuestros cuerpos van a ser glorificados, lo podemos decir, pero son realidades espirituales tremendas, que no sabemos bien claramente cómo va a ser, pero que están allí como un faro para que las pongamos como peso y para que para que no sea nuestra vida lo único que nos domine esta vida que tenemos, sino que miremos a los cielos y veamos las promesas que Dios nos ha hecho, las promesas de su regreso, de su venida. Estamos en el 2025, falta menos, mi hermano, falta menos, falta menos, Dios viene y viene por nosotros y viene a buscarnos y va a enjugar toda lágrima. Y ya no habrá más llanto ni dolor, y habrá alegría. Y el Señor reinará. Y le veremos cara a cara, aquel que un día nos compró y creímos que nos compró, le veremos cara a cara. Y el cuerpo, el que tenemos, que se está poniendo viejo, que está adquiriendo kilos, la va a dejar de estar. Y habrá un cuerpo glorificado. Un cuerpo como aquel del Señor. Yo no sé cómo será, pero es lo que dice Pablo, ¿no? Que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Cosas que no entendemos, no las vamos a captar, pero que son mayores, mis hermanos. Por eso hoy quiero animarte, mi hermano, quiero animarte a que podamos tener esta perspectiva en medio del dolor, la esperanza, la paciencia, que podamos confiar en todas las promesas que el Señor tiene. Vamos a orar y después alabar a nuestro Dios. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que vos nos prometiste y la esperanza que pusiste en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque un día vas a volver. Gracias, Señor, por cada una de tus promesas, Señor. Y en medio de este tiempo en donde muchas veces gemimos, muchas veces nos dolemos, que podamos seguir haciendo tu tarea, Señor, y que muchos puedan conocer acerca de la esperanza que tenemos. La muerte no es el final, tú has resucitado. Tú estás vivo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa perspectiva que vemos en la cruz. Padre, te alabamos, te bendecimos y te pedimos que en nuestro interior estés poniendo, Señor, esa expectativa, esa esperanza por tus promesas, por tus cosas, Señor. Por estas verdades, Señor. Que nos ayudes a caminar pacientemente en medio del dolor, de la dificultad, Señor. Que nos ayudes a ser agentes de sanidad, de bendición, Señor. De amor tuyo, Señor, porque tú vuelves, Señor. Padre, que muchos te puedan conocer en este tiempo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por tu consuelo en medio de nuestras vidas, por tu amor en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.